and adaptation to habitat change. Página 98, ahí está en su pantalla quien aún no ve la página. Ya, muy bien. Listo. Dice, para comenzar vamos a trabajar esta actividad. Vamos a escribir 2 ejemplos de plantas que vivan en las áreas que dice aquí. Una en el desierto y otra en zonas húmedas. Una en el desierto y otra en zonas húmedas. Van a escribir un ejemplo aquí y un ejemplo acá. Ya, página 98, la actividad inicial. Cactus, agave, agave o mangay. Ya, muy bien, ese es en el desierto. ¿Y en el húmedo? Helechos, sauce blanco. Ya, muy bien, los helechos. Vamos con Katy. En la segunda, En el desierto, el que está de rojito. cactus, y en el húmedo, helechos. Ya, muy bien. ¿Quién más me dijo que ya había hecho? Sofía. Cactus, árbol de Josué, gloxinas, marratos. Ya, muy bien, very good. Ya los compañeros nos han dicho que hay los cactus. En la clase vamos a ver por qué hay cactus en el desierto. Ya, en el desierto vamos a escribir cactus. Muy bien, Camila. A ver, dinos qué pusiste en el desierto. El cactus y el helecho. Ya, muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Qué era la adaptación? Katy, ¿me repites qué es la adaptación? ¿Le puedo dar un ejemplo? Verá, el oso hormiguero. El oso hormiguero tiene una característica en que es su trompa como de elefante, porque si él no tuviera trompa no supiera cómo sobrevivir, porque las casas de las hormigas son largas. Ya. Entonces, ¿y cómo es que? Y con esa trompa puede sobrevivir metiéndose a la casa de las hormigas para comer. Muy bien. Ya, entonces, eran características que le permitían sobrevivir. Pero así como los animales tienen características para poder sobrevivir al medio o al hábitat donde se encuentran, las plantas también. Pero ustedes dirán, ¿cómo hará? Pues si ella no tiene que ir y moverse y comer ni nada. Pero también necesita ciertas características para adaptarse. En este caso, ¿qué es la adaptación? Estas son características que permiten a los seres vivos, recuerde que la planta es un ser vivo, ¿ya? Que le permite al ser vivo sobrevivir al medio ambiente en el que habitan. Pero ahora vamos a ver cómo se hace en este caso la adaptación en las plantas. A ver. Porque las plantas también necesitan adaptarse a sus hábitats. La anterior semana veíamos que los animales, si viven en el agua, necesitaban ciertas características. Si viven en la tierra, si también van al aire, necesitaban otras características, ¿verdad? Igual pasa con las plantas. Hay plantas que viven en el agua, hay plantas que viven en el suelo y necesitan cada una sus características. Y aparte hay muchísimas más, porque no solamente se trata de que viva en el suelo, puede vivir en un suelo donde la temperatura, el clima de ese piso climático sea frío o sea muy caliente. Y también va a requerir ciertas características. Entonces, aquí vemos
que las plantas tienen diferentes adaptaciones que benefician su supervivencia en el hábitat que se encuentran. Eso significa que, como ya decíamos hace un rato, necesita algunas condiciones, características que le permitan vivir en su medio. Si no, de lo contrario, podría morir, ¿verdad? A ver, Dominic. Perdón, teacher. Ok. Aquí tenemos uno de los ejemplos que veíamos en la actividad inicial. Las plantas del desierto. Estas plantas tienen una característica muy especial, que es que tienen un tallo grueso para almacenar agua, tal como ustedes ya me han dicho, el cactus, ¿no es cierto? Tiene un tallo grueso. Agua en sus hojas. Exacto, pero sus hojas se pueden transformar en espinas. ¿Alguien me puede decir por qué se transformarán en espinas? Para hacer fruto. ¿Qué más? Recuerden que no solamente están expuestas las plantas tal vez a las sequías de que no haya agua que viene a ser su alimento, sino también que está expuesta a una especie de depredadores. ¿Quiénes vienen a ser los depredadores de las plantas? ¿Quiénes las pican? Los bichos, a veces los pajaritos y todos esos animalitos, lo único que buscan en el desierto que no hay agua, ¿qué será? Teacher. El agüita de las plantas. ¿Ya? En el desierto, al no haber agua, los animalitos, los bichitos, los pajaritos que ustedes me dicen que puede haber en el desierto, tratan de buscar agua de donde haya. Y el cactus, al almacenar agua en su interior, entonces estos animalitos quieren ir y picar, absorber toda el agua que tiene el cactus. Pero si el cactus no tuviera estas espinitas, todos los animalitos le absorberían la poca agua que el cactus tiene para sobrevivir en el desierto. Entonces, estas espinitas son para protegerse, para que no le quiten su agua. Teacher, yo no sé cómo se llaman las plantas que viven en el agua. Ya vamos a ver, más adelantito. ¿Ya? Plantas acuáticas. Plantas acuáticas, ya vamos a ver sus características en un segundito. Algas. Las zonas, en cambio, del páramo, ¿dónde será el páramo? El páramo. La sierra. El páramo es la zona fría donde vivimos nosotros. En este caso podría ser la sierra, ¿verdad? Muy bien. Estas plantas, en cambio, tienen hojas peludas, tienen unas pequeñas pelucitas, unas pequeñas como vellitos blancos que la protegen del frío. Y también tiene hojas gruesas que le dejan sobrevivir al viento. Muy bien, perfecto. Tal como vemos aquí, ¿no es cierto? Porque al haber mucho frío o puede ser muy seca la zona, o puede estar cubierta de neblina. Entonces, por eso, como decía Katy, necesita hojas gruesas, tal como está aquí. Esta es una planta de frailejón, ¿ya? Que crece en las tierras de zonas altas, como es la región sierra, y tiene unas pequeñas pelucitas, unos pequeños vellitos blancos que la protegen del frío, porque así como nosotros tenemos frío, la planta también. Y para sobrevivir necesita estas pelucitas. Y aquí están las plantas acuáticas, las que viven en el agua. Esta de aquí, esta planta se llama Victoria amazónica. Se parece mucho a una especie de boya donde nosotros podemos flotar. Incluso son tan grandes que alguien puede ponerse aquí y no se va a hundir, porque la planta flota encima del agua. ¿Ya? Esta planta es acuática y tiene hojas muy grandes, como vemos, para poder flotar en el agua y está en la región amazónica. Se llama Victoria amazónica. Y eso se puede encontrar en la laguna. En las lagunas, exacto. Veremos algunas plantas y animales.
Chepe es un integrante de la comunidad indígena Aguá. Él conoce muy bien la reserva y será nuestro guía en el recorrido. Buenos días, niños. Es un placer tenerlos en la reserva. Este es un lugar maravilloso donde se pueden observar gran diversidad de plantas y animales. Bienvenidos. Gracias, Chepe. Qué chévere, profe. Amigos, ¿alguien se ha preguntado por qué los seres vivos tienen formas tan diferentes? No, Jeffer, pero leí que las plantas, los animales y el hombre se adaptan al medio en el que viven, permitiéndoles sobrevivir a las condiciones del ambiente. Debe ser por eso que cada planta y cada animal son muy diferentes. Muy bien, Willy. Ahora haremos un pequeño recorrido por una de las estaciones ecológicas para que observen las plantas y los árboles de esta reserva. Fíjense muy bien en la forma de las hojas, su color y su tamaño. Uy, las hojas son muy grandes. Miren esta que acabo de encontrar. ¿Por qué las hojas de las plantas que hay en la reserva son tan grandes? Juli, yo supongo que se debe a que el nivel de luz solar que llega al suelo es muy baja, porque la mayoría de árboles son muy altos y tapan a las plantas pequeñas. Muy bien, Jeffer. En los bosques, las plantas compiten por la luz solar. Por ello, sus hojas son numerosas. De esta manera captan mayor energía y así realizan la fotosíntesis. Miren lo que acabo de encontrar. Esta planta tiene unos tallos en forma de anillos. ¿Cómo se llamarán? Son zarcillos. ¿Por qué creen que las plantas presentan zarcillos? Puede ser porque les permiten fijarse a los troncos de los árboles para alcanzar la luz solar. Sí, Juli. Los zarcillos son hojas o tallos especialmente adaptadas para sujetarse a una superficie o a otras plantas. No lo voy a quitar. Parecen muy curiosas las plantas de los desiertos, porque tienen espinas y son muy grandes. Yo leí que las plantas de los desiertos se adaptan a las altas temperaturas y tienen hojas pequeñas para reducir la pérdida de agua. Algunas tienen sus hojas en forma de espinas para evitar que el agua se evapore, también para defenderse de los herbívoros. Los cactus poseen tallos gruesos para almacenar grandes cantidades de agua. Qué chévere, profe. A mí las que me parecen interesantes son las de los páramos. Siempre me he preguntado, ¿por qué tienen pelos? Beto, en los páramos las plantas aguantan la alta radiación solar, los cambios de temperatura y el frío intenso. Algunas adaptaciones están en sus hojas que son pequeñas y tienen forma de roseta para proteger a las hojas jóvenes de los depredadores, además de tener pelos y resinas que evitan la pérdida de agua. Una vez miré en un canal regional que Nariño posee grandes páramos. Además, el frailejón es una especie representativa de nuestra región. Los páramos son muy importantes por ser grandes reguladores del agua. Nariño es un departamento que tiene muchas especies de plantas. En Tumaco, por ejemplo, encontramos los manglares, que son plantas que crecen en ambientes acuáticos en donde el agua del mar se mezcla con el agua dulce de los ríos y deben adaptarse al exceso de sal. Por eso sus hojas tienen glándulas especiales para eliminar esta sal, que puede verse como puntos blancos. Bueno, aquí finaliza el sendero. Espero que hayan aprendido muchas cosas. Perfecto. ¿Qué pudimos observar entonces? Animales, plantas.
Animales, plantas, diferentes tipos de plantas. Ya, muy bien. Veíamos de nuevo las del páramo, las acuáticas, también las de los desiertos, y nos volvían a recordar cómo estas plantas se adaptaban. Ya nos dieron otro ejemplo de planta acuática. ¿Cuál más era otra planta acuática? Se realiza con pesticidas. Los pesticidas son líquidos, son químicos. Exacto. Los pesticidas son líquidos que no matan a las plantitas, no tienen el objetivo de matar a las plantas, sino a las plagas que se producen en los embrios. Las plagas son todos esos bichitos que intentan comerse, por ejemplo, el brócoli cuando se siembra el tomate, cuando se intentan comer a las plantas, se ponen estos líquidos para acabar con toda la plaga. Pero estos líquidos nos hacen daño a nosotros como seres humanos que consumimos esos alimentos. Por eso es importante tratar en la retención de la humedad del suelo. ¿Cómo deben ser conservados? Musgos no deben estar extraídos solo para los pesebres navideños. Muy bien, esa es una muy buena forma de conservación. Muchas veces los musgos se han utilizado para adornar los pesebres que tenemos en diciembre y los sacan únicamente para adornar cuando su función es mucho más importante porque ayudan a la retención de la humedad del suelo. Y les voy a mostrar otras funciones más. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a leer. Dafne, por favor, me va a ayudar a leer. Esta, la que dice 1, ¿ya? Acá en la pantalla. Ahí está. El musgo es capaz de retener hasta 20 veces su peso en agua y actúa como Regulador hídrico, es decir, entonces, lo que hace el musgo es conservar humedad y cuando el suelo está seco porque no ha habido lluvias, cuando hay mucho sol y el suelo quiere como comenzar a partirse, lo que hace el musgo es liberar toda esta humedad que él retenía para poder humedecer precisamente el suelo. Otro, vamos con Nicolás, la segunda. Como germinador de semillas de otras plantas de los ambientes donde habitan. Muy bien. Dominic, la tercera. Protegen el suelo de las Erosión. Y cuando se descompone pasa a formar parte de él. Muy bien, enriqueciéndole. Goodbye. Bye. Bye.